3.6. La economía crítica, la crítica de la economía. En la región hindú de Orissa, la empresa minera Vedanta planeaba extraer 3 millones de toneladas de bauxita al año de la montaña Nilgiri. A este ritmo desaparecería en 26 años. Para la tribu de los Dongria Kon, cuya misma identidad cultural está en peligro, en esta montaña habita su dios de la verdad. Para los ecologistas, con la operación minera se perdería la rica diversidad vegetal que recubre Nilgiri. ¿En qué lenguaje de valorización, Martínez Talier 2005, podemos describir el problema? ¿Cómo pueden los implicados llegar a un acuerdo? La ciencia económica proporciona desde hace décadas el lenguaje hegemónico. Según nuestro glosario hegemónico, aludimos aquí a la hegemonía como forma de dominación basada en la adopción por parte de los propios dominados de los valores del Estado o clase dominante. Los análisis de Antonio Gramsci son la principal referencia de la hegemonía cultural, que dependen de un cierto grado de aceptación por parte de los dominados del liderazgo moral e intelectual de aquellos grupos hegemónicos. Decíamos que la ciencia económica proporciona desde hace décadas el lenguaje hegemónico para describir el mundo, sus problemas, las opciones políticas disponibles para ellos y los estándares para elegir entre ellos. Pero el lenguaje de la economía es solo uno de los posibles y la traducción de todo va bien o valor a una expresión monetaria puede no ser legítima. Hablamos entonces de lenguajes inconmensurables, que por definición no pueden ser comparados. En el caso de Orissa, ¿cuántas toneladas de bauxita vale un dios? La economía ambiental emplea como una de sus herramientas la traducción de bienes inconmensurables en valores monetarios comparables. Esto es complicado de conseguir en términos empíricos. Por ejemplo, el economista ambiental puede preguntar a muchas personas cuánto estarían dispuestas a pagar para no perder un determinado bien ambiental o el acceso al mismo. Esto es la valoración contingente. Cada uno de los detalles de la forma concreta en que se pregunta es excesiva. No suele haber mercados para que la gente intercambie estos bienes y, como recordará el lector, la superioridad del mercado reside en su capacidad de cálculo descentralizado. Por lo tanto, el precio que señale el sujeto espontáneamente puede ser irreal. Podemos hacer una subasta, proponer un precio inicial, pedir una respuesta sí o no y subir o bajar hasta descubrir un precio más aceptable. Pero introducimos un sesgo al proponer el primer precio, que orienta al sujeto en su respuesta. Si esta iba a ser muy alta, pero el precio inicial propuesto es mucho más bajo, es probable que obtengamos un valor recortado. Una versión de este procedimiento, denominada de consenso, consiste en pedir una respuesta a una única respuesta de sí o no a un solo valor extraído de un listado de diversos precios a un gran número de entrevistados. Otro de los grandes problemas del lenguaje económico en su descripción de los problemas social-ecológicos es que su magnitud más relevante políticamente, el Producto Interior Bruto, excluye por definición gran parte de los bienes y servicios que circulan en una sociedad dada. Por ejemplo, los trabajos sin salario, como el cuidado de niños y mayores, los trabajos domésticos, muchas veces realizados por mujeres de forma no equitativa. El conocido como Informe Stern, nota 8, puede descargarse desde la siguiente dirección: www.catedracambioClimático.uji.es/docs/informestern.pdf. Ilustra muchos de los puntos expuestos. En él se dictaminaba que las consecuencias del cambio climático tendrían costes muy superiores a lo que costaría su prevención. Su publicación supuso para muchos la primera vez que el cambio climático se podía tomar verdaderamente en serio, puesto que venía asociado a cifras monetarias y métodos econométricos. Nota 9. Sin embargo, hay una fuerte controversia sobre la forma de cálculo empleada en el informe, que pone en cuestión aspectos como la tasa de descuento aplicada. Las inequívocas conclusiones del informe acerca de la necesidad para una acción inmediata y extrema no sobrevivirán cuando se sustituyan los puntos de partida, assumptions, por otras que sean coherentes con los mercados actuales,
así que las cuestiones centrales sobre la política del calentamiento global, cuánto, con qué rapidez y con qué coste, siguen abiertas. Nordhaus 2007. En el cálculo de los costes del cambio climático se computan del mismo modo, en moneda, la pérdida de salud y vidas por un lado y la reducción en el consumo y la producción por otro. A un lado de la ecuación de Stern están los costes de invertir en nuevas tecnologías o no invertir en las viejas, para prevenir el que las emisiones de gases de efecto invernadero sobrepasen un determinado nivel. Se les puede razonablemente poner un precio en libras o dólares. En el otro lado están los costes del cambio climático, algunos de ellos como los precios los más altos de los alimentos y el coste de construir barreras costeras. Son financieros, pero la mayoría asumen la forma de costes que generalmente se consideran incalculables: la destrucción de ecosistemas y comunidades humanas, el desplazamiento de personas de sus hogares, la enfermedad y la muerte. Todos estos costes son colocados juntos por Sir Nicholas Stern con una fórmula que denomina equivalente a una reducción en el consumo, a la cual asigna un precio. Nota 10. Puede leerse el texto original aquí, www.monbiot.com/archives/2008/02/an-essay-of-souls/. También la puedes ver. 3.6.1. El crecimiento como proyecto histórico. Es difícil imaginar una sociedad que no tenga como objetivo central el crecimiento económico. Sin embargo, sabemos que el planeta es finito. Si no conseguimos una economía desmaterializada, de la que, como veíamos antes, estamos muy lejos, parece evidente que en algún punto la escala de una economía en permanente crecimiento, nota 11, aun cuando haya recesiones económicas, la tendencia a lo largo de la década es de un implacable crecimiento. Superará la capacidad de carga del planeta. Atención, empleo este concepto de forma muy difusa, sin poder entrar en la complicada y crucial controversia de su historia y su aplicabilidad a la relación entre la humanidad y el planeta en el que vive. Un punto que probablemente hayamos atravesado ya. Esta contradicción se hace más aguda cuando constatamos la profundidad que alcanzan las raíces de la idea de crecimiento en nuestra civilización actual. Las constantes de los últimos 60 años aparecían ya claramente en el discurso del presidente norteamericano Harry Truman en los años 40, que el lector encontrará en esta misma sección. Fíjese en particular en el papel central de la aplicación sistemática del conocimiento técnico y científico para lograr el desarrollo y con él la paz mundial. La combinación de los objetivos de desarrollo con el lenguaje hegemónico de la economía hizo que en el crecimiento económico cristalizara como el gran objetivo consensuado por casi todos los dirigentes políticos, económicos e intelectuales. El Producto Interior Bruto per cápita proporcionó un indicador muy a propósito para evaluar la posición de los países en su viaje por la ruta del desarrollo, configurado por una visión del mundo economista, economicista y apoyado por un conjunto de herramientas estadísticas. Los expertos definieron durante décadas el desarrollo como crecimiento en el producto y la renta por persona. Sachs, 2000. Discurso inaugural de Harry S. Truman en 1949. Más de la mitad de las personas del mundo viven en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada. Son víctimas de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y estancada. Su pobreza es una limitación y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la destreza para aliviar el sufrimiento de esa gente. Los Estados Unidos sobresalen entre las naciones en el desarrollo de las técnicas científicas e industriales. Los recursos materiales que podemos permitirnos emplear en la asistencia a otros pueblos son limitadas, pero nuestros limitados recursos en el conocimiento técnico están en constante crecimiento y son inagotables. Creo que deberíamos poner a disposición de los pueblos pacíficos los beneficios de nuestro depósito de conocimientos técnicos, con el fin de que hagan realidad sus aspiraciones de una vida mejor. Y, en cooperación con otras naciones, deberíamos impulsar la inversión de capital
en áreas que necesitan desarrollarse. Nuestro objetivo debería ser ayudar a todos los pueblos libres de la Tierra a que, mediante su propio esfuerzo, produzcan más alimentos, más vestidos, más materiales para sus viviendas y más potencia mecánica para hacer más ligeras sus cargas. Invitamos a otros países a que aporten sus recursos tecnológicos a esta empresa. Su contribución será muy bienvenida. Este debería ser un esfuerzo cooperativo en el que todas las naciones trabajen juntas a través de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas allí donde sea posible. Debe ser un esfuerzo mundial para la consecución de la paz, la abundancia y la libertad. Con la cooperación de las empresas, el capital privado, la agricultura y el trabajo en este país, este programa puede incrementar grandemente la actividad industrial de otras naciones y pueden elevar sustancialmente sus estándares de vida. Tales nuevos desarrollos económicos deben ser diseñados y controlados para beneficiar a las gentes de las áreas en las que se establezcan. Las garantías para el inversor deben ser equilibradas por las garantías en interés de la gente cuyos recursos y trabajo van a estos desarrollos. El viejo imperialismo, la explotación para el beneficio de los extranjeros, no tiene lugar en nuestros planes. Lo que imaginamos es un programa de desarrollo basado en los conceptos de negociación justa y democrática. Todos los países, incluyendo el nuestro, se beneficiarán enormemente de un programa constructivo para el mejor uso de los recursos humanos y naturales del mundo. La experiencia nos muestra que nuestro comercio con otros países se expande al progresar estos industrial y económicamente. Una mayor producción es la clave de la prosperidad y la paz, y la clave para una mayor producción es una más amplia y energética aplicación del moderno crecimiento científico y técnico. Y estos son los mimbres con los que está hecho el mundo en el que vivimos. Estas son algunas de las razones profundas de que nuestros gobernantes, y los que les votamos, digamos a la vez, necesitamos urgentemente hacer sostenible nuestro desarrollo. Al mismo tiempo busquemos por todos los medios el crecimiento económico que lo hará insostenible mientras no se desmaterialice. Decía hace tiempo el gran economista John Maynard Keynes que las ideas de los economistas y los filósofos políticos, tanto cuando aciertan como cuando se equivocan, son más poderosas de lo que suele pensarse. De hecho, poco más que eso es lo que gobierna en el mundo. Las personas prácticas que se creen exentas de cualquier influencia intelectual son normalmente los esclavos de algún difunto economista. Nuestra manera de entender el mundo, la estructura profunda, resistente al cambio de nuestra forma de vida, sostenible, está hecha de ideas de hace décadas o siglos. (3.6.2) ¿De crecimiento sostenible? Así que necesitamos cambiar de difuntos economistas de ideas que organicen nuestra forma de vida colectiva. Uno de los pocos que podrían orientarnos en la vida del crecimiento sostenible es Nicolás Georgescu-Roegen y su imagen de la economía como una actividad entrópica, que le lleva a rechazar la misma idea de desarrollo sostenible como nociva y a proponer un programa bioeconómico. Siguiendo la línea de Georgescu-Roegen, frente a la ideología del crecimiento que veíamos más arriba, autores como Serge Latouche proponen una estrategia de crecimiento sostenible. La primera medida que proponen es salir de la economía como imaginario hegemónico y volvemos al glosario y a repetir lo mismo, hegemónico, aludimos aquí a la hegemonía como forma de dominación basada en la adopción por parte de los propios dominados, de los valores del Estado o clase dominante. Los análisis de Antonio Gramsci son la principal referencia de la hegemonía cultural que depende de un cierto grado de aceptación por parte de los dominados del liderazgo moral e intelectual de aquellos grupos hegemónicos. Decíamos que la primera medida que proponen es salir de la economía como imaginario hegemónico con su mandato de crecimiento permanente. ¿Cómo podríamos avanzar a partir de aquí? Podemos partir de las ideas básicas de las 5 Rs aplicadas a la producción y el consumo: reevaluar, reducir, reparar, reutilizar, reciclar.
Y la nota 12 nos dice, fíjese el lector que reciclar aparece en último lugar justificadamente. Es la peor de las estrategias posibles, siendo normalmente algo mejor que no aplicar ninguna de ellas. Sin embargo, para muchos de nosotros, reciclar y comportamiento proambiental son prácticamente sinónimos. Analizaremos esto en detalle en el tema 6. Veamos algunas de las propuestas de la Touch, según las cuales deberíamos reducir la jornada de trabajo al mínimo posible, reducir nuestra huella ecológica de modo que sea igual a o menor que la suma de los recursos de la Tierra. Esto significa hacer retroceder la producción material a los niveles de los años 70-60. Internalizar los costes del transporte, relocalizar las formas de actividad, regresar a una agricultura a pequeña escala, estimular la producción de bienes relacionales, actividades que dependen de relaciones interpersonales intensas como el cuidado de niños, la atención a los afligidos y los enfermos terminales, masajes, incluso a psicoterapias, ya sean comercializadas o no, en lugar de la explotación de recursos. Reducir el despilfarro de energía en sus 3/4 partes, imponer fuertes impuestos al gasto en publicidad, decretar una moratoria sobre la innovación tecnológica a falta de una evaluación en profundidad de sus logros y una reorientación de la investigación científica y técnica según los nuevos objetivos. La ciencia económica ha entendido tradicionalmente los resultados nocivos de la producción y el consumo como externalidades, es decir, aquellos costes y beneficios que los agentes económicos no incorporan a sus transacciones, pero que otros sufren. El ejemplo clásico de una externalidad es una fábrica, por ejemplo, una papelera, que contamina un río corriente abajo. Los habitantes deben depurar el agua y no pueden ya bañarse en agua, perdiendo quizá una renta potencial en forma de clientes para establecimientos hosteleros, etc. La Touch afirma que la clave de su programa de decrecimiento es la internalización de las externalidades, los costes que se derivan de la actividad de un agente pero soportados por la comunidad, como los relacionados con la contaminación. Esta idea es evidentemente coherente con la economía ortodoxa, pero despejaría el camino a una sociedad del decrecimiento, situaría los costes de nuestros problemas sociales y ambientales en los libros de contabilidad de las empresas responsables de los mismos. Imagine el impacto que tendría si las empresas tuvieran que aceptar los costes de transporte, seguridad, desempleo y educación que requiere su funcionamiento. Nuestras sociedades comenzarían a funcionar de manera distinta. Estas medidas de reforma, cuyos principios señaló a comienzos del siglo XX el economista progresista Arthur Cecil Pigou, causarían una revolución, la Touch 2006. Incluso en la formulación de los economistas críticos, el mercado y su lenguaje de costes, precios, cantidades y beneficios puede ofrecer la ruta más efectiva hacia la sostenibilidad, en su sentido más estricto, aquel que nos permita evitar esa gran tragedia de los comunes que se anuncia ya en todos los horizontes.